Salmos capítulo 51. Muy bien, libro de Salmos capítulo 51. Vamos a esperar un poquito que entre en contacto. Yo quisiera en esta mañana, como discipular, creo que es la lección, pero quisiera en cierta manera especificar en un tema, y este es el tema: cada discípulo debe saber lo que sucede cuando peca. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, y espero que pueda ser de mucha bendición, pueda ayudar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, que vamos a leerla. Yo te pido, Señor, que usted pueda orar en cada corazón, en cada persona joven que está acá. La mayoría de los que están acá, Señor, son líderes, por no decir todos, Señor, o están involucrándose aún más en la iglesia. Y, Señor, una de las cosas que son muy tristes y lamentables es el pecado. Y el pecado en ellos mismos y el pecado en las personas a quienes ellos están viendo, mirando, siguiendo. Y que en esta mañana, Señor, a través de lo que vamos a ver, podamos ver lo que ocasiona el pecado, qué es lo que ocasiona el pecado, y cómo nosotros podemos comprender qué piensa Dios cuando uno peca y todo eso, Señor. Y es importante para mí, Señor, esto, porque nadie está libre de fallar, y a veces cuando uno falla, si no se le hace muy bien la restauración o quizás la relación con esa persona, a veces se pierde a una persona, se pierde a un cristiano, se pierde a un discípulo. Y danos mucha sabiduría, danos mucha tenacidad, danos mucha compasión, y háblanos, Señor, a nuestro corazón. Háblanos a través de tu palabra, tu Espíritu Santo que mora y vive en nosotros, nos ayude a poder comprender esta situación. En nombre de Cristo, amén. Una de las cosas que vamos a afrontar como líderes, hermanos, es el pecado de los discípulos. Y otra cosa también es que nosotros vamos a pecar. Ahora, yo tengo, digamos, yo ya estoy pastoreando varios años una iglesia, y yo he fallado mucho cuando era joven. Antes de pastorear, yo no te voy a contar mis pecados, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que he hecho muchas cosas equivocadas, que me han traído mucho dolor, me han traído mucha tristeza. Y a la vez también ese pecado me ha traído me ha enseñado a tener mucha sabiduría, me ha enseñado a ver lo que puede ocasionar, y me ha hecho conocer más a Dios. Entonces, bueno, si bien es cierto, el pecado es malo, es feo, es horrible, es algo que tú y yo no debemos de hacer. Ahora, pero si tú has pecado, tú también experimentas el otro lado. Es decir, si abunda el pecado, dice la Biblia, sobreabunda la gracia de Dios. Y comprendes más a Dios, comprendes más la situación de la vida cristiana. Es igual cuando uno tiene una prueba, cuando uno tiene pasa una prueba grande. Nadie quiere pasar una prueba grande, pero ya te tocó a ti, tú la pasas. Y en medio de la prueba aprendes muchas cosas que nunca quizás hubieras podido aprender si no te hubiera pasado. Ahora, yo no estoy diciendo que usted peque, que usted falle, que usted se desvíe. Ahora, para los que sí hemos cometido pecado, hemos fallado, hemos aprendido mucho de Dios, ¿ok? Pero en esta mañana lo que vamos a ver, hermanos, es lo que ocasiona el pecado en ustedes como líderes, lo que ocasiona el pecado en nosotros como líderes, como personas que estamos en el ministerio, como personas que estamos en las cosas del Señor. Es terrible lo que ocasiona el pecado. Vamos al Salmo 51, es el Salmo conocido, y ahí vamos a ver, vamos a desglosar de aquí varios puntos que espero que pueda ser de muchísima bendición para tu vida, ¿ok? Ten cuidado, por favor, con el pecado. El pecado es horrible, el pecado destruye, el pecado es muy lamentable, es triste, es todas las cosas negativas. Entonces vamos a ver lo que ocasiona, y un ejemplo claro es David. David es el hombre conforme al corazón de Dios, pero tú sabes que David entonces escribe el Salmo 51 después de arrepentirse por lo que él había hecho. El Salmo 51 entonces es un salmo que él escribe después de haberse arrepentido.
Ahora, ¿qué es lo que hizo David? La mayoría de nosotros sabemos. David entonces adulteró con Betsabé y mató al esposo de esta mujer que era Urías. Entonces David cometió esos terribles pecados. Quizás acá no hay nadie que ha matado, ¿verdad? O quizás hemos fallado, quizás en cuanto a lo físico, en cuanto sin conocer a Cristo, de repente nos hemos involucrado en cosas que no agradaban al Señor. Pero y hemos aprendido lo que ocasiona el pecado. David, hermanos, nos va a enseñar qué es lo que le ocasionó a él cuando falló. Nosotros somos líderes y tú tienes que tener claro, muy claro, qué es lo que ocasiona o lo que va a ocasionar en tu vida si usted peca, si usted falla. Usted y yo tenemos que estar totalmente atentos a esta vida cristiana. Usted no puede descuidarse por ningún momento, porque el pecado es horrible, el pecado es feo, el pecado es trágico. El pecado te va a perjudicar de una manera que a veces nosotros lo vamos a lamentar. Entonces yo creo que usted, por favor, entienda de que no puedes jugar con el pecado, no puedes tomarlo a la ligera, no puedes jugar y vacilar. Tienes que tener temor, tienes que tener en cierta manera un temor reverente, decir, no quiero hacer, no quiero fallar, no quisiera pecar. Entonces, y vamos a ver con el ejemplo de David, con la vida de David, qué es lo que le ocasionó a él, cómo es que él, cuáles fueron las consecuencias que él sufrió cuando él pecó. Él se acostó, adulteró con una mujer que tenía su esposo, Betsabé. Él estaba en la terraza y él miró la casa de la chica, de la señora, se estaba bañando, estaba desnuda, la codició, dijeron a sus soldados, tráiganme a esa mujer. Entonces la trajeron, era el rey, la máxima autoridad, se acostó con ella. Después Betsabé le manda la noticia a David diciendo de que rey David, estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David quiere tapar su pecado, entonces manda a Urías, el esposo de esta mujer, para que regrese de la batalla, porque Urías era uno de sus soldados. Dice, corre, regresa, toma vino y acuéstate con tu esposa. Esa era la idea de David. ¿Para qué? Para que se acueste con su esposa y diga, bueno, su esposa está esperando de su esposo esa bebita, ese bebito, ¿me entiende? Entonces ese era el plan de David. Entonces lo baja Urías, pero Urías no llega a su casa. Entonces, y después le dice David, has llegado a tu casa, te has acostado con tu esposa, has estado con ella. No, Señor, yo no puedo hacer eso mientras el ejército de Dios está en la batalla. Yo no puedo traicionarte, no puedo hacer eso, Señor. Entonces otra vez al día siguiente prueba y vuelve a hacer eso y nada. Era muy fiel a David. Urías lo manda de nuevo a la batalla. Entonces a su comandante le dice David, ponlo en lo más recio de la batalla, ponlo adelante, que cuando entonces el enemigo lo está atacando, él muera, y avísame. Y es dicho y hecho, David, este comandante lo manda a Urías más adelante, y después recibe la noticia David con una carta diciendo, hemos perdido mucho. Entonces David se enoja, ¿por qué se han acercado tanto? Y después dice, también murió Urías Eteo. Entonces David, en cierta manera, bueno, ya cumplí lo que yo quería, se murió. Él hizo eso, David cometió esos terribles pecados, ¿ok? Entonces, y ahora vemos que él se arrepiente de sus pecados, pero mira lo que él sufrió. Vamos al capítulo 51, versículo 2, capítulo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Número 1. Dice acá, lávame y límpiame. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado ensucia. Número 1. El pecado ensucia. David dice, límpiame, lávame. ¿Por qué dice lávame? ¿Por qué dice límpiame? Porque está sucio. El pecado, hermanos, ensucia el alma. Número 1. El pecado ensucia el alma. ¿Ok? David era el rey. Tenía túnicas reales. Tú te imaginas donde se bañaba el rey David. De repente era lleno de tantas cosas, ¿verdad? O sea, bien bonitas. Todo limpio, su ropa limpia, perfumada, su tela su ropa de la realeza era de una colorida, bien linda, pero a pesar de eso, él se sentía sucio. A pesar de que él se bañaba todos los días en una ducha especial, con agua caliente, con burbujas, con qué sé yo, ¿verdad? Los mejores champunes, los mejores jaboncillos, ¿verdad? Él se bañaba, él se lavaba, se echaba su perfume, ¿verdad? Se miraba en el espejo, pero él se sentía
sucio. Entonces, número uno, el pecado ensucia el alma. Entonces David por eso dice, lávame, límpiame. ¿Por qué? Porque él se sentía sucio. Cuando un cristiano verdadero peca, se siente sucio. Cuando usted, si es cristiano y falla, usted como cristiano debe sentirse sucio. Si usted es un hijo de Dios y usted ha pecado, usted se siente así como David, estoy sucio, mi alma está sucia porque yo he pecado. Pero si tú no eres cristiano, ¿verdad? Y no eres un hijo de Dios, ¿verdad? Tú pecas y no sientes esa suciedad que hizo el pecado en ti. Tú, no, normal, yo lo sigo haciendo, yo lo sigo cometiendo. Pero el cristiano falla, el cristiano peca, inmediatamente se siente sucio. Lávame, límpiame, porque estaba sucio. Número 2, mira lo que dice el versículo 3. Leamos el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué dice, hermanos? Mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué significa esto? Que día y noche y día, David había agravado su conciencia de tal manera que lo retumbaba todo el tiempo lo que él había hecho. Dice la Biblia, mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, día y noche él estaba en su mente lo que él había hecho. Mi pecado está delante de mí siempre, día y noche. Cuando uno peca, sucede eso. Cuando tú pecas, tu pecado está acá. Yo me acuerdo cuando yo pecaba, me entraba al baño, estaba pensando en mi pecado. Mi mamá me decía, hijo, ¿cómo estás, mamá? Y yo estaba pensando, ¿qué he hecho? ¿Por qué lo he hecho eso? ¿Por qué he caído en eso, Señor? Qué horrible. ¿Cómo he podido hacer eso? Y mi pecado está acá, trato de dormir, no puedo dormir. Mi pecado está siempre delante de mí. David decía, Señor, mi pecado está siempre delante de mí. El pecado domina tu mente. El Espíritu Santo no le permitirá ignorarlo ni olvidarlo. El Espíritu Santo te lo hará recordar, te lo hará recordar, te lo hará recordar, te lo hará recordar. No lo vas a olvidar, no lo tienes que olvidar, no lo puedes olvidar hasta que tú arregles. Ahora, Dios no quiera que te des un cristiano conchudo que ya sabes cauterizar tu pensamiento y dices, bueno, pequé, pero sigamos adelante. Hay muchos que pecan, fallan y no piden perdón. Hay muchos que pecan y fallan y siguen la vida como sigue. No sucedió nada, no pasó nada. ¿Me entiende? Entonces, yo no quiero que seas un cristiano así, que orgulloso, no pide perdón. Yo le fallé, yo le insulté, yo lo malogré, yo le dije eso, pero hasta ahora no le dije nada. Hasta ahora no le dije, perdóname, discúlpame, no, yo no lo voy a hacer eso. Hay muchos cristianos que son así. Pero dice la Biblia, pero el Espíritu Santo dice, arregla. El Espíritu Santo no te permitirá ignorarlo, no lo permitirá olvidarlo. Él pondrá su dedo en la llaga y hará presión. Hay dos tipos de heridas. Una es la culpa y otra es la tristeza. La tristeza es una herida limpia. Debe de darle tiempo y sanará. La culpa es una herida sucia. Simplemente se infecta y sigue así, sin detenerse, hasta que sea limpiada. Hay dos tipos de heridas, hermanos. La tristeza es una herida que se limpia. Y otra es la culpa, es una herida que sucia, que se infecta. Lo que el Señor quiere es que tú tengas tristeza por lo que tú has hecho, porque Él te va a limpiar. Y no tengas culpa, porque la culpa sí soy culpable, pero es algo que sigue infectándose porque uno no quiere arreglar. Entonces, hermano, lo que el Espíritu Santo hace es, te lo tiene presente siempre. Dice, mi pecado está siempre, ¿cómo? Delante de mí. ¿Cuántos de ustedes han pecado y esto es verdad? Yo te digo, yo he fallado. Y lo que yo estoy diciendo, yo lo he experimentado. Me ensucias, me siento cochino. Es como que todos supieran que lo que yo he hecho. Como que él no sabe, pero yo veo que me mira y yo siento que él sabe todo lo horrible que yo he hecho. Me siento sucio. Después está en mi mente siempre, domina mi mente, me dice, arregla, es una herida, es una herida pero que causa tristeza que yo quiero limpiar. No quisiera que se vuelva culpa. Número 3, mira lo que dice el versículo 4. Mira lo que dice el versículo 4. Dice la Biblia, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4, disculpen. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante
de tus ojos. Entonces dice la Biblia, contra ti solo he pecado. ¿Ok? Entonces, David pecó obviamente contra su propio cuerpo, porque la Biblia lo enseña. David no solamente pecó contra su propio cuerpo, sino que David pecó contra su familia. David pecó contra el pueblo de Dios. David pecó, quebrantó la ley de Dios. Pero a lo que a David le interesa o le importa, hermanos, mucho más, es que David, hermanos, pecó contra Dios. Entonces, cuando David dice, he pecado contra ti he pecado. Número 3, el pecado deshonra al Señor. El pecado deshonra al Señor. Un hombre que no es salvo a veces se siente mal por lo que el pecado le hace. Un hombre que es salvo se siente mal por lo que su pecado le hace a Dios. ¿Ok? Escucha esto. Un hombre que no es salvo a veces se siente mal por lo que el pecado le hace o le ocasiona. Pero un hombre que es salvo se siente mal por lo que su pecado le hace a Dios. Entonces David, cuando peca, él decía, Señor, yo he pecado contra ti, yo he herido tu corazón, yo he herido tu ser, Señor, yo te he fallado a ti, yo te he lastimado a ti, yo te he decepcionado a ti, yo he pecado contra ti. David está diciendo, bueno, pequé y ahora, bueno, las consecuencias, espero que no me vengan consecuencias, como muchos jóvenes, ¿verdad? Eso no es arrepentimiento, simplemente quieres evitar, no le digas a nadie, por favor, no hagas esto, por favor, no le cuentes a nadie, por favor, y te importan las consecuencias que tu pecado, que tú haberle fallado a Dios. David no era así. Pero el número 3, el pecado deshonra al Señor. Siguiente, versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 12. Mira lo que dice el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces, el versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría. Entonces, el número siguiente, hermanos, es el número 5 o número 4. El pecado deprime. El pecado deprime. Porque él dice, hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué? Porque no tenía ni alegría y no tenía gozo. ¿El que estaba? Deprimido. Entonces, hermanos, siguiente, el pecado deprime. La persona más miserable sobre la tierra no es el que no es salvo, tú has escuchado eso, sino el que siendo salvo está lejos de Dios. Entonces, el pecado, hermanos, ¿qué hace? Deprime. El pecado deprime. Y eso es verdad. Te quita, dice, te quita el gozo y la alegría. El pecado dice, te quita el gozo y la alegría. Cuando uno peca, cuando uno falla, estás deprimido, estás triste. Ni quieres cantar, ni quieres hablar de Cristo. Te deprime, te quita el gozo, te quita la alegría. Cuando tú peques, cuando tú fallas, cuando tú no haces lo que a Dios le agrada, el pecado deprime. Ahora, no solamente eso, mira lo que dice en el versículo 8, la segunda parte. Dice, y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado enferma el cuerpo. El pecado enferma el cuerpo. El pecado sin arrepentimiento puede hacer que su cuerpo realmente se enferme. ¿Escucha? El pecado sin arrepentimiento puede hacer que el cuerpo realmente se enferma. Dice la Biblia, si regocijarán estos huesos que has quebrantado. Cuando una persona está bajo presión psicológica y espiritual, su cuerpo se puede ver afectado. La mente hace que el cuerpo se enferme incluso por causa de cosas muy comunes. ¿Okay? Entonces, cuando uno está feliz en Jesús, duerme mejor. Cuando está alegre, usted digiere su comida, sus jugos gástricos fluyen, sus glándulas funcionan cuando deben hacerlo, porque hay gozo en el Señor. Pero cuando uno peca, estas cosas, estos pecados sin arrepentimiento enferman el alma, no te dejan dormir, te duele la cabeza, empieza a dolerte el estómago, empiezas a tener síntomas físicos a causa de pecados sin arrepentimiento. Dice la Biblia, en los huesos que has quebrantado.
En el Salmo 32, que también dice, vamos al Salmo 32, que también vemos claramente que acá David relaciona eso. Mira lo que dice el versículo 3, Salmo 32, 3. Mira lo que dice Salmos capítulo 32, versículo 3. Salmos 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces, hermano, el pecado claramente a David, creo yo, dice, me enfermó el cuerpo. Me enfermó el cuerpo. Todo esto pasa mientras uno no se arrepiente. Todo esto pasa mientras uno mantiene su pecado. Todo esto pasa mientras uno no quiere todavía buscar el arrepentimiento. Mira lo que dice. El pecado, siguiente. El pecado destruye el testimonio. Regresemos al Salmo 51. Regresemos al Salmo 51, versículo 14. Salmo 51. Mira lo que dice la Biblia. El Salmo 51, versículo 14. Salmo 51, 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Siguiente, el pecado destruye el testimonio. David está pidiendo, líbrame de homicidios, porque él mandó, oh Dios, de mi salvación. Y si tú me libras, con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Ok, entonces David no estaba alabando a Dios porque sus labios estaban sellados, porque él había perdido ese testimonio de alabar al Señor. No estaba conduciendo almas a Cristo. Mira lo que dice el versículo 15, el versículo 15, 51, 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Ok? ¿Qué hace el pecado? Ya hace que tú ya no hables de Cristo, hace que tú no cantes al Señor, hace que tú te sientes en la iglesia y estés ahí triste, estés ahí deprimido, estés ahí, canta ya, y no quieres cantar, estás ahí, vamos a hablar ya, pero no quieres ir a hablar porque tú sabes que hay algo malo en ti que no lo has arreglado. El pecado hace que tú destruyes tu testimonio, hace que tú ya no hables de Cristo, hace que tú no lo adores al Señor, hace que tú no tengas esa libertad de estar en los pies de Cristo y alabarle, hablarle y hablarle. Una de las cosas por las cuales uno no hace eso es porque sabe que algo está mal. Entonces es lo que hace el pecado. ¿Okay? Ahora, hermanos, ¿cómo podemos limpiar eso como líderes? Mira lo que dice la Biblia en Salmos capítulo 51, 1. Salmos, ¿cómo? Ahora no, ya hemos acabado lo que puede ocasionar el pecado en la vida de uno, pero siguiente, vamos a ver cómo uno puede limpiarse de todos esos pecados, de los pecados que uno ha cometido. Salmos 51, 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Número 1, hermanos, mira lo que dice. Ten piedad de mí, oh Dios. Y esta parte, hermano, conforme a tu misericordia. Siguiente, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué entiendes tú por ese versículo? O sea, ya hemos visto lo que ocasiona el pecado. Hemos visto, ensucia el alma, domina la mente, deshonra al Señor, deprime el corazón, enferma el cuerpo, destruye el testimonio. Lo que hemos visto. Ahora, entonces, ¿cómo podemos limpiarnos de esos pecados? ¿Cómo podemos sentirnos otra vez restaurados para seguir adelante y ser limpiados por ese pecado? Salmo 51 es la primera cosa que vemos. David dice, ten piedad de mí, oh Dios, pero esto es lo que me gusta. Conforme a tu misericordia. Y mira lo que dice después. Conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué entiendes por esos versículos? Es algo muy interesante. David conocía a Dios. Él dice, Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. No sé si lo has visto. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué sabía David? ¿Qué sabía David? Él dice, ten piedad de Dios conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué sabía David? Por lo cual él salió de ese pecado, por lo cual él salió de esa situación, por lo cual él siguió adelante, por lo cual él no permitió que el pecado lo tumbe. ¿Qué sabía David de Dios? Que él perdonaba. Él sabía, como yo sé la misericordia de Dios, yo conozco la piedad de Dios. Por eso dice, Señor, él se va, él no dice, Señor, ¿me perdonarás? Señor, lo que he hecho tendrá remedio. Señor, lo que yo he hecho podrá ser perdonado.
amado, David no se acerca así. Le dice, ten piedad de mí, Dios, conforme a toda tu misericordia, conforme a todas tus piedades, lava mis pecados. ¿Entiendes? Dios, David conoce a Dios. Y lo que conoce de Dios es que Él va a perdonarle, sea cual sea la horrible cosa que Él ha hecho. Él dice, conforme a tus piedades, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, yo sé que tú me vas a perdonar. Yo sé que he hecho todo horrible, todo feo, no te agrada, pero yo voy a ti porque yo sé que eres un Dios que tiene gran misericordia, que tiene gran amor, que tiene gran perdón. Por eso voy a ti confiado, sabiendo que tú me vas a perdonar. Qué lindo que tú sepas esa verdad de Dios. Él perdona cualquier pecado. Si tú le has fallado, Él perdona. David decía, en la Biblia David había matado. Y Él va y se acerca, Señor, ten piedad de mí. Conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David va confiado de que Dios lo va a perdonar, porque conocía a Dios. Hay muchos cristianos que dicen, no creo que Dios perdone. Se alejan. ¿Por qué crees que muchos discípulos caen y se van? Ya no están en la iglesia. No, ya no quiero regresar. Yo he hecho esta cosa horrible, no tiene perdón. Yo me he metido en una situación difícil, no creo que vuelva. Y ellos toman esa decisión porque no entienden de que Dios tiene mucha piedad, mucha misericordia. Mientras abunde el pecado, a mí me gusta este versículo, mientras abunde el pecado, no hay pecado que pueda ganarle a la gracia de Dios. Entonces, hermano, no sé si te impresiona lo de David. Era un pecado feo, y él después va a Dios cuando él dice, Señor, conforme a tus piedades, conforme a la multitud de tus misericordias, a la multitud de tus piedades, borra mis pecados. Borra. Él no está en duda. Él sabe quién es Dios. Él lo conoce porque era el hombre conforme al corazón de Dios. Él conoce a Dios. Él dice, Señor, yo sé que tú tienes piedad, tienes mucha misericordia. Número uno, para ser restaurado tienes que tener la confianza de que Él va a perdonar cualquier pecado. Número dos, mira lo que dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 51, versículo 2. Salmos capítulo 51, versículo 2. Dice, lávame más y más de mi maldad. ¿Y qué dice, hermanos, acá? Límpiame de qué? Mi pecado. ¿Qué dice? Mi Pecado. Tu pecado. Tu pecado. Tu pecado. Él dice, es que él tiene la culpa, es que ellos. Es una evidencia de que no te quieres arrepentir. Cuando se arrepintió el hijo pródigo, Señor, pecado contra el cielo y contra él, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornales. Ni siquiera dijo excusa alguna. Pero nosotros sí. No, pero yo, sí, pastor, pero él tiene la culpa, pero ellos, pero es que ¿qué? Y tú has fallado, tú no has hecho algo correcto y no te quieres arrepentir. Entonces dice la palabra de Dios, hermano, mi pecado. Dice, límpiame, Señor, de mi pecado. No el pecado del otro, no el pecado de aquel, límpiame de mi pecado. David observó su pecado como mi pecado, no el pecado de otra persona. Dios, yo soy el pecador, yo soy el que ha pecado, yo reconozco mi pecado. Hay una cosa que Dios nunca aceptará en cuanto al pecado, y eso son las disculpas. Jesús no murió por disculpas, murió por pecado. Discúlpame, Señor, no, es mi pecado. Mi pecado está delante de ti. Entonces, cuando tú te quieres arrepentir, ¿qué dices? Señor, yo he aprendido esto cuando yo estaba en el seminario, un pastor me enseñó. Si tú pecas, tú tienes que pedir perdón específicamente por lo que tú has hecho. Ahí nosotros llegamos al día, termina el día y decimos, Señor, perdona todos mis pecados. Bueno, Señor, perdona todos mis pecados. Bueno, pero un pastor me enseñó y me dijo, no. Cada pecado, confiesa. Y uno cuando es casado, cada rato tiene que confesar pecados. Le miraste feo a la esposa porque no hizo lo que tú dijiste. Después uno dice, Señor, no debí tener esa actitud con mi esposa, perdóname. De repente te enojaste por algo, y dices, Señor, me enojé por eso, no está bien, perdóname. No sé si alguien tiene esta forma de ver la vida cristiana. Cada cosita que haces, Señor, hice mal, por favor, perdóname. Discutí con
con el vecino, con aquel, y Señor, perdóname, no debí hacer eso, no debí responderle así. El hermano Octavio contó un testimonio que a mí me gustó un montón cuando estuve en la iglesia esta semana. Dice que estaba parado en la combi, y las combis acá en Arequipa son llenas, ¿verdad? Y hay gente que te empuja y todo eso, ¿verdad? Y de pronto uno estaba pasando y le rozó las piernas, ¿verdad? Así, y le hizo así, y él decía, Octavio, que dice, oye, mira, ¿por qué te pasa? Pero él decía en mi corazón, decía, no debo de hacer eso, perdóname por pensar eso. ¡Wow! Hasta ese punto llega ese pastor. Para mí, ¿qué entiendes? Yo diría, y yo no siento que es pecado. Yo le he dicho, oye, ¿qué te pasa? Pero él dice, no, Señor, perdóname, no, dejo de controlarme, yo he muerto a mí mismo. Me impresionó su testimonio. Mi pecado, Señor, perdóname, confiesa tu pecado. ¿Qué has hecho tú? Es que, ¿qué has hecho tú? Es que, ¿qué has hecho tú? Mi pecado. Yo te animo, joven, líder, si tú quieres tener una vida limpia delante de Dios, porque el pecado está en la mente. Muchos tenemos en el corazón, lo tenemos que sacar. Pero va a llegar un momento en el cual tú has limpiado toda tu vida y vas a luchar en la mente para que no entre otra vez al corazón. Yo te animo que acá, si quiere entrar algo, Señor, perdóname, para que mantengas limpio tu corazón, un vaso limpio, que el Espíritu Santo llene tu vida y seas grandemente usado por Dios. Pero sucio no te va a usar. Tienes que limpiar tu pecado. Cada vez que uno se acerca más al Señor, ve más clara, con más claridad su pecado. Cada vez que uno entra en más comunión con Dios, lo que a ti no te parecía pecado, lo ves como un pecado. Yo aprendo del pastor Octavio eso. Porque para muchos de nosotros no hubiera sido pecado. Dime que no. ¿Por qué tienes? Pero no decía, no puedo decirle eso. No puedo decirle eso. Señor, domíname tú, contrólame tú, yo no soy nada. Me impresionó. Cómo uno llega a limpiarse de todo su pecado y ve cualquier cochinada que entra a su mente. Señor, pecado. Me viene un pensamiento y digo, Señor, quita ese pensamiento, no quiero fallarte. Mi pecado. David decía, Señor, perdóname mi pecado. ¿Tú tienes esta práctica de confesar tus pecados? O simplemente, bueno, ni fallé, ni insulté a aquel hermano, a este hermano, estoy mal con él, no importa, sigamos adelante, los saludo y mantienes una relación encima de esa situación. ¿Qué dice la Biblia? Si tu hermano tiene algo contra ti y tú estás presentando una ofrenda al Señor, deja tu ofrenda ahí, arregla y reconcíliate con tu hermano y recién preséntame la ofrenda. Pero muchos de nosotros viven con relaciones pecaminosas, no se han perdonado, se han insultado, se han ofendido. Y te dicen, pastor, estoy sirviendo al Señor. Pastor, estoy bien con Dios. Eso he visto mucho de jóvenes inmaduros. Yo sigo a Cristo. No, Él está mal. No, tú no puedes estar bien hasta que no arregles con tu hermano. El día que tú te cases, si tú estás mal con tu esposa, no vas a estar bien con Dios jamás. No puedes predicar estando mal. Siempre tienes que mantener una muy buena relación con tu esposa. No tiene que haber ninguna cosa que están entre ellos discutidas o no arregladas. No puedes estar limpio, no tienes autoridad, no puedes subir. Yo no puedo hacer eso, yo tengo que arreglar, yo tengo que estar siempre bien con mi esposa. No digo que no fallo, pero debo de mantener lo más posible una vida limpia delante de mi esposa, una vida correcta, una vida donde estemos arreglados, estemos perdonados. Y recién puedo ir, recién puedo subir, recién puedo predicar, recién puedo ganar almas. Yo quiero que limpie mi pecado. Pero muchos de ustedes, pecado y sigue adelante, peco y no me importa, peco. Por eso somos cristianos carnales, discípulos carnales, líderes carnales. Cuando debemos ser líderes que cada rato confiesen su pecado. Y tú dices, estoy bien con Dios, hasta publicas en el Facebook, oh gloria a Dios. Entonces yo sé lo que hace, entonces hace ver que el otro está mal. Cuando él está mal, o ella está mal, y debe arreglar su vida y debe confesar su pecado para estar limpio delante de Dios. Hay muchos que hacen ministerio así. Quizás tú conoces. Yo te aconsejo, hermano, limpia tu vida, limpia tu pecado, mantén una buena relación con Dios. Yo estaba con un joven el martes y yo le decía, no importa lo que tú puedes hacer, lo que importa es la relación que tú tienes con Dios cada día.
es lo más importante, antes que otra cosa. Número 1, David cuando pecó y él se quiso arrepentir, fue a Dios con confianza. Señor, conforme a tus piedades, conforme a lo que tus piedades a tu misericordia. Número 2, confianza. Número 2, confesión. Señor, perdona mi pecado. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? De memoria, ya no me recuerdo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 3, limpieza. Número 3, limpieza. Cuando tú confiesas tu pecado, Él te limpia. Otra vez te sientes limpio. Y número 4, otra vez, conságrate al Señor. ¿Ok? Confía en que Dios va a perdonarte. Dile, Señor, este es mi pecado. Por fe, entiende que ya estás limpio y vuelve a servir al Señor. ¿Ok? Haz eso y vas a ser tú. Vas a dormir tranquilo. Porque si tú sirves al Señor teniendo pecados, no vas a dormir tranquilo. Vas a ir a tu cama cansado de servir al Señor, pero con una mente y una conciencia limpia. De decir, Señor, he hecho lo correcto, no estoy pecando, no te estoy escondiendo ningún pecado. Pero hay muchos, si ven al Señor, no le pido nuestro mano, no he arreglado mi situación, aún me falta esto, pero voy a servir al Señor. Pero llega la noche, no, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo voy a arreglar? Confiesa tu pecado. Jóvenes, con todo mi corazón, si hay algo que yo siempre tengo temores, que ustedes fallen, que ustedes pequen. Es horrible, es horrible, es feo, lastima. Nunca quisiera que llegues a esa situación, pero si es que la llegas, también vas a ver a Dios en tu vida, porque Él nunca te va a abandonar. Nomás te animo a que seas fiel y fiel a pesar de lo que vas a hacer. Y Dios te va a volver a levantar. David confesó su horrible pecado y se volvió a restaurar. Devuélveme el gozo de mi salvación. Mi espíritu noble otra vez esté contigo. Señor, devuélveme otra vez. Confesó, pero confió, confesó, se sintió limpio y otra vez volvió a servir a Dios. Hay muchos cristianos que no hacen eso y se terminan en el mundo. Hay muchos cristianos que no entienden estas 4 cosas y ya no están en la iglesia. Pero tú y yo debemos enseñarles eso. Si tú tienes un discípulo y si falla, tú debes enseñarles, no te preocupes, que Dios te va a dar otra oportunidad. Vamos a orar, cerramos con cuidado. Señor, te agradezco por este día, gracias por su palabra, gracias por su bondad.